Yo creo que este tipo de aseveraciones deben ir acompañadas de pruebas. Un magnicidio de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hoy, en cualquier momento que suceda, sería una tragedia para Colombia. Porque ahí se construye el régimen de corrupción, tiene poder político. Usted sabe que a mí me quieren disparar un misil a mi avión, que se compraron los narcotraficantes y que tienen guardado por ahí. No uno, sino 2 misiles. Sabemos quiénes son, pero hay que actuar. ¿Por qué? Me quieren tumbar rápidamente porque saben que estamos tras las grandes mafias de Colombia. Y eso puede asustar, sí, claro que asusta. El ELN es una de las grandes mafias de Colombia. Ahí tengo la sotana en mi oficina del sacerdote Camilo Torres Restrepo. Y ya se descubrió un dron en el aeropuerto volando a 2 metros. ¡En Catam! Y se estrelló por casualidad con un avión de Avianca y supimos. Ahora sabemos que no es un cuento, yo tenía mi temor, pero es una verdad. Compraron 2 volquetas y la idea que tienen es llenarla de dinamita y explosivos y con información interna de mis rutinas hacerle volar la volqueta a mi paso. Uno de ellos le contó a un abogado gringo que le contó a la DEA toda la historia y quien ponía además otra plática desde Dubái. Para el asesinato quieren usar venenos o volquetas llenas de explosivos a mi paso, francotiradores. Para tumbar al gobierno buscan un golpe parlamentario. Yo he estado analizando todas las situaciones en las que el presidente Petro ha denunciado intentos de asesinato en su contra y mira la casualidad que muchos de ellos coinciden con momentos en que el gobierno está teniendo, digamos, dificultades. Específicamente, mira, recuerdo ese que acabas de poner ahorita de la volqueta, que ese fue cuando él llegó más o menos 4 o 5 horas tardes a un evento el del 20 de del julio. Ejército. El del 20 de julio. Claro, el del 20 de julio, exacto. Y que después, pues lo que se confirmó es que estas eran unas versiones de unas personas que estaban tratando de buscar beneficios en los Estados Unidos, eran versiones de un abogado. Entonces, o sea, yo creo que uno en un país como Colombia, donde evidentemente estamos viviendo una crisis de orden público que no se ha visto en muchísimo tiempo, ninguna amenaza contra ningún ser humano se debe tomar a la ligera. Ahora, el presidente Petro es la persona más protegida y obviamente el presidente es la persona más amenazada del país porque evidentemente este es un país bastante violento, pero también es la persona más protegida en el país. Entonces yo creo que este tipo de aseveraciones deben ir acompañadas de pruebas y no solamente que se den en los momentos tan críticos como por ejemplo el que está sufriendo en este momento el gobierno, en el que está en la mitad de lo que yo siento que es el peor escándalo, pese a que el de la UNGRD no lo iba a poder superar nada, pero mentira es que el del Pitufo lo superó, de donde vemos que 2 altos funcionarios de su gobierno están hablando de reuniones privadas del presidente Petro con el papá Pitufo, al que él mismo dice se refiere como una persona que hace más de 30 años está delinquiendo en Colombia, donde él mismo confirmó que se montó en un avión del papá Pitufo. Entonces yo entiendo que está en un momento muy crítico en su gobierno, pero muy crítico, y que este tipo de aseveraciones lo que hacen es tratar de distraer la atención pública hacia otras cosas que en realidad hasta el momento no tienen fundamento, y esperemos. Hay que proteger al presidente, como hay que proteger a todos, como hay que proteger a las 52,000 personas que en este momento están desplazadas del Catatumbo, como hay que proteger a las miles de personas que en este momento están en la mitad de un paro armado del ELN en el Chocó. O sea, eso es lo que tenemos toda la expectativa, pero la persona más protegida de este país, hombre, lo lógico es que por lo menos presente pruebas de lo que está diciendo. Pues hay ahí un problema de saber con qué tanta certeza está hablando el presidente sobre esos eventos. Yo me limito a decir 2 cosas que me parecen trascendentales en esta discusión.
La primera es más o menos en la que todos nos ponemos de acuerdo aquí. Es mejor prevenir que tener que curar. Es decir, un magnicidio de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hoy, en cualquier momento que suceda, ¿sí?, sería una tragedia para Colombia. Eso sería una cuestión que nosotros ni nos imaginaríamos los horrores que nos tocaría ver en una situación como esas, porque obviamente va a haber indignación. Es decir, aquí recordamos todos, por lo menos desde el punto de vista histórico, y lo refleja la historia y las imágenes y los cuentos que hemos oído desde hace muchos años, en lo que fue el magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, para hablar uno de los que evidentemente significó la ira popular. Gustavo Petro tiene un fuerte respaldo popular, de tal manera que eso sería una cuestión que Colombia no debe volver a vivir. Y entonces, por eso digo yo, es mejor prevenir que curar, es mejor estar alerta, es mejor entender de que estamos hablando de cosas que sí pueden llegar a suceder. Pero lo segundo, que me parece a mí que es definitivo, en Colombia a veces no le creen a los sectores que históricamente hemos estado en las posiciones democráticas, progresistas y de izquierda. No nos creen mucho, ¿sí? Pero yo creo que en esta oportunidad hay que creerle entonces a quien fue embajador de Estados Unidos, quien el 19 de septiembre, yo me acuerdo muy bien de esa fecha, el 19 de septiembre en los medios de comunicación salió a decir que evidentemente lo que estaba señalando el presidente Gustavo Petro sí era cierto, que sí hay un plan para asesinarlo. Y bueno, y todos sabemos exactamente la inteligencia que tienen los Estados Unidos, pues no solamente en Colombia, sino a nivel planetario. Y creo que a esa observación que hizo en esa oportunidad el embajador gringo, debemos también pararle bolas. Es decir, esa ya no nos parece una inventiva, deberíamos tener como cierta esa situación, y por eso le digo entonces que en vez de estar disuadiendo de que eso no va a suceder, de que esos son inventos de Petro para resolver temas de la crisis como lo que tiene la doctora Bello, es mejor que seamos concretos y digamos, sigamos protegiendo a este presidente y digámosle a señores de la mafia que no se les ocurra hacer una cuestión de esas. Ese ya era en el terreno de la lucha política para decirles que no lo hagan. Yo también estoy de acuerdo con el doctor Arias que a la gente hay que creerle. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando le dispararon al helicóptero del presidente Duque en ese momento que estaban con personas de su gobierno y que los sectores del pacto histórico dijeron que eso era un autoatentado, o sea, una cosa que además era fáctica. Mostraron cómo fue el atentado, mostraron las pruebas de que hubo atentado y dijeron que era un autoatentado. A la gente hay que creerle más que todo cuando están en esas posiciones de, pues hombre, el presidente de la República. ¿Quién puede no creerle al presidente de la República? Lo que yo pienso, Alejandro, es que en este caso el presidente sí tiene que extremar las medidas, sí tiene que por lo menos llegar al fondo de las cosas y cuando sucedan, cuando haya de verdad ¿qué te digo? Evidencias de algo, denunciar. Es que no puede pasar que haya unas omisiones de denuncia, por ejemplo, como cuando omitió denunciar que le entregaron a su campaña 500 millones de pesos al papá Pitufo. Esas cosas no pueden pasar en este país, Alejandro. La denuncia es importante. Yo creo que estas no son cosas que se pueden lanzar en público sin tener la constancia evidente. Cuando él denunció que lo iban a envenenar y resulta que es que la fuente era que un pastor se lo había dicho en un aeropuerto y resulta que el pastor había sido el pastor Sade, que lamentablemente no es una persona que goce de credibilidad en este país. Entonces eso no puede ser así, Alejandro. O sea, uno no puede causar ese tipo de alarma en un país donde yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Arias. Es que este país no aguanta una situación como esa. El presidente Petro tiene que terminar su mandato intacto el 7 de agosto del 2026. Entonces, teniendo eso en cuenta, pues con más razón, cuando haya de verdad, pruebas fácticas, que las personas que están encargadas, Fiscalía, el Ejército, Inteligencia, que tomen manos en el asunto para evitar una catástrofe como esas. Bueno, yo coincido con la doctora Bello que debemos velar todos, inclusive los sectores de la oposición, para que el presidente Gustavo Petro pueda terminar su periodo. Lo coincido. Yo creo que nosotros debemos, por mantener esos periodos de la lucha democrática nuestra, sin mayores, ahí sí como se dice, contrasentidos. Y por tal motivo me parece muy bien que la doctora Bello lo exprese y estoy plenamente de acuerdo.
Pero, doctor Abello, yo creo que la misma crítica que le hace usted al pacto histórico cuando el caso del presidente Duque, creo que debería, con beneficio de inventario, por supuesto, pero atendiendo la situación, pues no seguir, como se dice, animando de que todo se hace simple y llanamente porque se tiene una situación de crisis, de gobernabilidad o como la quieran llamar. No, yo creo que hay suficientes elementos. Creo que eso de la Embajada de Estados Unidos debemos tenerla en la cabeza siempre. Yo, que he sido un contradictor de lo que significa Estados Unidos en la lucha democrática en el mundo, siempre he dicho de que esos señores han abusado de su inteligencia, pero adicionalmente, como soy conocedor de todo lo que pueden hacer y deshacer, también las debo tomar en atenta cuenta, porque eso puede ser cierto y desafortunadamente, repito, me quedo con la frase coloquial popular, es mejor prevenir que curar. Y si las fuerzas políticas, inclusive las de la oposición, están plenamente de acuerdo en decir esto, deberían salir entonces a decir lo que dice la doctora Abello, que yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, no está bien que se intente desde ninguna parte, ¿sí? Desde ninguna parte, sin ninguna razón o con razón que se vaya a asesinar al presidente de la República. Eso es cierto hoy y era cierto también cuando Duque.